Preservamos y difundimos nuestras raíces históricas para reafirmar nuestra identidad en el presente de México con las obras del Premio UNESCO de Literatura Mario Luis Altuzar Suárez, editados por Publicaciones Aldean, a un clic de la revolución del espíritu en el despertar de la conciencia. ¿En dónde? En Amazon.com. Los cuentos Los Herederos, 7 cuentos desde Balón Canal Más y una obra de teatro en un acto. Incluye El signo de los tiempos, que fue galardonado con el Premio UNESCO de Literatura 1992, la Medalla al Mérito Literario de la Libre Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Caso de Plata de Saint-Malo, Francia, entre otros. Tercer Imperio. Buenas noches. De 45 cuentos. El tercero le da título a la obra, en donde se detalla la tercera coronación del emperador mexicano para evitar regresar el poder que buscó durante 20 años. Félix Kaas, Enano Maldito, testimonio literario de la dictadura que sufre México. Reúne cuentos y poemas publicados en el Club Los Retos de Dácil en las Islas Canarias, España. Cortejado por sus eunucos intelectualoides, protegido el engaño por sus mascotas habilitadas de sicarios y robots digitales. Nanocuento, enlace intangible, responde a esa urgencia y exigencia de responder a nuestra responsabilidad histórica de actualizar y homologar la creación literaria para responder a las necesidades de los lectores y alcanzar a los avances tecnológicos y científicos que afectan positiva o negativamente a la convivencia social de la no tan generosa y si salvaje era digital. Los poemarios. En Cántico Silente, rescata la técnica de la reina de la poesía, el soneto en endecasílabos con 2 cuartetos y 2 tercetos, en la musicalidad estética de la rima. Con las ovaciones de mediodía, la cristificación poética, compilación desde la clandestinidad masiva en los periódicos y revistas con más de 100.000 ejemplares diarios, recoge la alegría, la paradisíaca y acogedora residencia del llamado hombre común. Los cánticos de cohabitación redentora son la rebelión a la dictadura cibernética del humanista culto al individualismo del tercer milenio, y profundiza en sus cánticos de cohabitación redentora en la función primaria de la belleza y el arte estético poético de reunir al hijo con su padre, al hombre con Dios. Proyecta La Hora de los Muertos, homenaje vigente a las víctimas del terrorismo nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Son 30 poemas, 1 de prólogo, 2 de corolario en los 5 soles mexicas, con el juez supremo, ese ser alejado de la malicia al ser nonato, recibe a los testigos del apocalipsis nuclear. Con sus novelas, Nahual del Sexto Sol se decodifican en Palenque, Chiapas, México. Las claves del sendero de Quetzalcóatl en la consumación de los tiempos de las estructuras del pecado, anunciado por el profeta. Se decodifica su epicentro en Palenque, Chiapas. Historia, esoterismo y misticismo para entender nuestro presente en el mundo. El Adam Cartman en la conspiración del fin del mundo. Es el gran iniciado que ilumina al Hijo del Hombre para protegerlo en la gran oscuridad del sistema económico, político y social que enfrenta su derrota en la gran batalla final, pese a sus conspiraciones masónicas, policíacas y de espionaje. Los ensayos. La primera edición fue por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la palabra Último Reducto de Libertad, Manual de Periodismo. Plasma su experiencia en más de 50 talleres de actualización y ética periodística en la República Mexicana. La libertad de expresión no es una gracia otorgada por los hombres y mujeres del poder, es el libre albedrío del pensamiento otorgado por el soplo divino. Vigencia de Juárez, rescata del grosero manoseo político doctrinarios cuatrotero, a la imagen del gran estadística reconocido por el mundo en su defensa de México. El mejor ensayo que he leído, dijo el hoy desaparecido Carlos Ravelo, quien fue jefe de información de Excelsior y El Universal. Hay mucho más. No espere más. En un clic en las librerías de Amazon.com y también en el 961-237-53-63 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo el punto geométrico en que se encuentren todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes en este espacio tridimensional que todos llamamos Tierra. Y bueno, pues tuvimos algunos problemas técnicos en la mañana para poder
realizar, el en vivo la chiapanecada y no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Estábamos transmitiendo bien y en el minuto 9 se cortó el audio, aunque siguió transmitiéndose la imagen. No entiendo, nunca nos había pasado eso. Lo que nos pasó el miércoles anterior también es que parece ser que se activó o metieron un ruido, pero parecía como si fuera el micrófono de la cámara que estábamos utilizando y que esa siempre está anulada. Entonces quedó un ruido ahí como si fuera licuadoras y no sé qué tanto. Ya van 2 miércoles seguidos. Y eso pues nos está empezando a preocupar, principalmente por lo que estamos viendo en cómo se está llevando a cabo los momentos actuales, en donde la señora Claudia Sheinbaum, que es una científica de los hornos de leña, que no sabe hablar ni inglés, que no sabemos cómo llevó ese doctorado y esa maestría en Estados Unidos, donde se exige por lo menos el dominio del 100% del inglés para llevar una maestría y un doctorado. Pero bueno, ella dice que ella llevó el doctorado y es como nos la vendió López Obrador, que por cierto él tampoco tuvo el título. Dice que lo tuvo 7 años después de haber salido de la universidad. Pero ahora resulta que en el hábil manipulación de su linchamiento hacia la gente, si nos defendemos de las agresiones, somos misóginos, somos machistas, que es una situación terrible, dice la señora investida presidencial, que está sometida a las órdenes de Andrés Manuel López Obrador desde Palenque, que a veces tiene la mirada perdida porque no sabe ni en dónde está parada. ¿Y por qué salió esto? Porque dentro de sus huestes que tiene a su servicio, pues hay unas mujeres como esa señora Sabina Berman, que vive del apellido familiar para hacerse pasar de izquierda y estar cuestionando sin argumentos, únicamente con adjetivos calificativos, a los que critican a la llamada 4T, que es una destrucción total del país, pero como ellos están viviendo muy bien, pues está defendiendo a capa y espada. También había otra señora, María Laura Medina de Salinas, fue la que contestó. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que estaba una señora Vanessa también y una Denise Dresser, que se hace pasar como muy objetiva, pero que siempre está al servicio del poderoso, en el pasado con el PRI y ahora con la 4T. Entonces son los puntos más visibles que lanza. ¿Por qué? Porque es la estrategia de los que se dicen de izquierda. Si usted ve los movimientos de los precaristas, que se dicen socialistas, cuando van a las marchas y las manifestaciones, ¿qué es lo que hacen? Lanzan primero al frente a las mujeres y los niños, para que si hay una respuesta policíaca, pues se victimicen de la represión policíaca. Bueno, pues ahora la señora Sheinbaum manda a estos 3 de sus esbirros, a la señora Sabina Berman, que pues vive del apellido, a esta señora Vanessa, que no la identifico muy bien, y a Denise Dresser, para atacar ferozmente a Benjamín Salinas Pliego, con calumnias, difamaciones, diciendo, por ejemplo, que no ha pagado los impuestos, que está acostumbrado a no pagar impuestos. Y no es cierto. Hasta donde sabíamos, pagaba impuestos. Lo que le molestó hace aproximadamente, en el principio del obradorato, es que de 7,000 millones de pesos que tenía que pagar de impuestos, se la subieron a 11,000 millones de pesos, así nada más, argumentando una serie de créditos que inexistentes, adeudos que no existen, y que hacen trampas los abogados del SAT y los contadores
para hacerte creer que sí, estás equivocado y que tienes que pagar eso, esa extorsión de la cual te están haciendo víctima. Bueno, pues ahora al asumir ya la señora Sheinbaum se va contra Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque el empresario que en un principio fue socio de Andrés Manuel López Obrador y que se distanciaron porque, según Benjamín Salinas Pliego, pues no le convenía los términos en que se estaba llevando el sistema de bienestar para entregar las pensiones a la tercera edad. Y ahí viene la separación, independientemente de que fue un pretexto de Andrés Manuel López Obrador para lanzar lo que él dice que es el Banco del Bienestar, y que se ha denunciado por Estados Unidos, la DEA, el FBI, la Casa Blanca, que esa institución del bienestar la usaban para lavar dinero y que ahora está bien documentada esa información, incluso con las declaraciones de los narcos que están allá declarando y cantando. Dicen que son el coro de Badiraguato. Bueno, pues no quería tener más que el control Andrés Manuel López Obrador, y de ahí viene el pleito con ellos y le inventan que debe una cantidad indeterminada de millones de pesos. Y de los 11,000 millones de pesos, los primeros pues estertores, los primeros enfrentamientos que se dan, se los suben a 20,000 pesos. Y ahora la señora Sheinbaum en una mañanera se tiró la puntada de que son 70,000 millones de pesos. O sea que de 7,000 millones de pesos que estaba peleando porque habían irregularidades en el aumento de esos cobros, ahora se la quieren cobrar con 70,000 millones de pesos. Y como el empresario no se deja extorsionar, se defiende, pues entonces lanza un linchamiento general con todo ese ejército de sicarios digitales que tiene, para que empiecen a atacar al empresario, con muchos que son infundios y calumnias porque no se apegan a la verdad. ¿Hay agiotismo? Sí. Hay un comercio en el cual abusa, porque eso de los cobros chiquitos que se hacen grandotes, sí, pero están legales, están permitidos por la ley, por la Constitución. Pero además hace como una semana la señora Sheinbaum amenazó de que ya viene el 1 de septiembre en donde van a entrar todo su ejército de jueces, ministros y magistrados en el Poder Judicial de la Federación, y que ahí sí va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque ya dio línea de que se pisotee la ley, se pisotee la Constitución, como lo están acostumbrados a hacerlo. Desde López Obrador, cuando mató a su hermano y que anduvo a Salto de Mata, desde la señora Claudia, cuando estaba de activista en la UNAM y paró más de año y meses a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque tienen la formación de los supuestos socialistas o izquierdistas, y que la señora Sheinbaum pues tiene que reconocerlo. Su papá era un espía de la Tercera Internacional Comunista y que le dieron la orden de fundar el Partido Comunista en Cuba. Cuando el gobierno republicano de Cuba se dio cuenta, hizo unas maniobras y maició a los que estaban liderando, pues se quedaba en riesgo y tuvo que escapar y se fue a vivir a Nueva York. De ahí es de donde nace la señora Sheinbaum, y ya la traen a México, en donde ni siquiera se preocuparon por legalizarla o nacionalizarla. Y nos muestra el año pasado un acta de nacimiento en donde dice y se declara que la señora fue presentada viva en el registro civil de la CDMX, Ciudad de México. Entonces, ¿cuándo la presentaron? En el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, cuando cambia su nombre el Distrito Federal a Ciudad de México. Bueno, pues ahora lanza a sus alfiles, a sus guerreras, que van con todo, así como si fueran un vulgar Julio
Julio Astudillo, Julio Astillero, algo así del periódico oficial de la comadre que dirige la comadre, Carmen Lira, que es comadre de López Obrador y que es la beneficiaria con más de entre 1.000 y 2.000 millones de pesos anuales en publicidad, en partidas publicitarias. Bueno, pues también estas señoras y Cayo de Hacha y todas esas plataformas que financian y tienen financiadas, pues empezaron el ataque frontal contra Salinas. Pero al defenderse el empresario y de este ataque frontal de las supuestas intelectuales, que de serlo serían orgánicas, al servicio de la 4T, si ya están al servicio de una doctrina determinada, dejan de ser intelectuales, porque son mercenarios de la pluma que están al servicio de una propaganda, de una doctrina. Y el señalarlo no quiere decir que sea misógino o machista, es un hecho real. Pero cuando se le señala, entonces la señora desde Palacio Nacional se solidariza con esas 3 pobres mujeres que están siendo víctimas de la violencia política de género. Y lo mismo, pues copia la señora esta de Tamaulipas que demandó a Mauleón y al periódico El Universal del Bienestar de nuestro siempre respetado y admirado Juan Francisco Ili Ortiz, que demandan al periódico porque en la columna del periodista se publicó y se probaron los nexos del huachicol de una magistrada, en la cual no se le está señalando en la columna periodística por ser mujer, se le está señalando por los actos ilegales al servicio del huachicol, que ahora pues ya se vio que fue mentira de Andrés Manuel López Obrador de que se había acabado el huachicol. Y entonces lanza un video en el cual dice que el señor Mauleón y el Universal no están defendiendo la libertad de expresión, sino que están agrediendo a una mujer, están cometiendo violencia política de género en su contra. Y así quedan en impunidad, igual que la señora Laida Sansores, que trascendió, se filtró esa conversación que dijo: la libertad de expresión a mí me viene guanga, y ahora estamos en la 4T y va completa, y el que no se alinee se va a la chingada. Así lo dijo textualmente, y dijo que ese muerto de hambre del director de La Tribuna, que encarceló con el artilugio de la violencia política de género para callar los señalamientos de su latrocinio, del desvío de recursos, de que no le cumple a la población y que todo Campeche está en pie de guerra contra la gobernadora, pues quiere acallar a los medios y también apela a la violencia de género, pero en secreto o en corto reconocen que es una imposición para acabar, acallar la libertad de expresión, y el que no se alinee, pues se va a la chingada. Y ya el 1 de septiembre, que vienen a tomar posesión los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, en donde muchos de ellos son o fueron abogados, siguen siendo abogados del narco, porque se sabe que al ingresar al narco no se sale de él, únicamente con las patitas por delante. Bueno, pues esos abogados ya están, ya van a asumir su posición en el Poder Judicial el 1 de septiembre. También aquellos que fueron narcos, que fueron encausados, estuvieron en la cárcel por narcotráfico en Estados Unidos y que vienen aquí y hacen campaña para magistrados y que ganan. Esos casos de una mujer y un hombre que en lugares distintos de la República que ganaron la elección estando en la cárcel, acusados de pederastas. Pero ahí sí no, dice la señora, no se solidariza con la población que gobierna, se solidariza con sus crímenes la investida presidencial. Y por eso manda a un asesino en el COVID-19, a López-Gatell, como representante de México en la Organización Mundial de la Salud, que afortunadamente poco podrá hacer porque México perdió voz y voto
al no pagar sus cuotas a la Organización de las Naciones Unidas y que nos quieren ocultar, nos quieren callar diciendo que sí les pagaron. Bueno, pues esta es la triste realidad que habíamos analizado en Chiapanecada y que curiosamente quedó sin audio, se cortó el audio y nunca pudimos entender la razón. Pero ya ahorita empezamos a trabajar sobre la poesía, el alimento para el espíritu, y participamos en un portal de Portugal, Mi esposa era una mujer que en un portal de Portugal que se llama Academia Biblioteca Mundial de Letras y Poesía, ABMLP, que nos convocó a una dinámica el 5 de julio del 2025, con el horario obviamente de Portugal, en el cual la dinámica tiene como tema: abrid las puertas de la historia, dejad pasar la vida. Eso es lo que debemos hacer, abrir las puertas de la historia para que no nos sigan explotando los extranjeros que nos venden cuentas de cristal para llevarse el oro y el moro de México. Y bueno, pues con esta frase, con este tema, abrir las puertas de la historia, dejad pasar la vida, que viene del poema titulado Oda a la Paz, de la gran poetisa que pues es de una de las islas que eran colonias de Portugal, Natalia Correia. Nosotros participamos con un cuarteto y que ese cuarteto pues se meditó que este 9 de julio nos enviara la Academia Biblioteca Mundial de Letras y Poesía un certificado en el cual lo recibimos y le damos nuestro saludo, nuestro agradecimiento a la magnánima poeta Rosángela Bruno de Concao. Es que no puedo pronunciar bien los apellidos. También a Solángela, Solange. Bueno, todos los compañeros que están, grandes poetas que están en esto. Participamos 190 poetas en esta dinámica. Y le compartimos el cuarteto, que se llama, lo titulamos Sobrevivir, y que no es más que parte de nuestra actualidad. Y bueno, decimos así, les platicamos, el cuarteto son 4 cuartetos que deben ser endecasílabos, 11 sílabas por verso, por línea, y que deben estar rimados el verso 1 con el verso 3 y el verso 2 con el verso 4. Por eso tiene un grado de dificultad similar al del soneto, que es la reina de los géneros poéticos, y que pues muchos que se quieren hacer pasar como escritores ni siquiera conocen los términos de las herramientas de los géneros literarios que existen y dicen que eso no, ellos son libres, pero para dominar la rima, el ritmo, la armonía, pues se tiene que conocer por lo menos el principio básico de los géneros literarios. Y le compartimos entonces nuestro cuarteto Sobrevivir de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez. Para, andariego de lo incierto, al ser ignorante de tu origen, desconoces lo que eres desierto. En un caos bélico te dirigen. Tu futuro de breve momento tragas angustia. Saber lo que serás, hundido en 2 puntos de tu cuento con final de pesado cargamento. De cierto lo digo, llegó la hora, saber que venimos de las estrellas. Es nuestra grandeza de la aurora, muy profundas las células tan bellas, santificadas en la paz interna,
esperan despertar y expandirse por la cadena humana tan tierna. Sobrevive nuestra luz sin rendirse. Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, México, 5 de julio del 2025. Y pues también le damos la parte en portugués, pero pues como no dominamos el ritmo o la fraseología, pues nos abstenemos y únicamente les dejamos aquí este soneto. Y aunque sea tarde, también quisiera pues compartirles un cuento, el cuento que fue de la semana pasada, a ver si es este. A ver si afortunadamente lo tenemos, pero no fue este. Entonces, vamos a buscarlo. Este fue del poema. Bueno, no lo encontramos el cuento. ¿Por qué no lo encontramos el cuento? Vamos a buscarlo, ¿cómo que no? Sí, se los vamos a participar. Dice aquí, tu contenido, publicados. Aquí está. El cuento, que fue el 3 de julio, lo titulamos Exorcizador, que fue con el que participamos en el Club de los Retos de Dácil, que nos mandó una fotografía de un niño que está sentado en un banco de madera con un cojincito y tiene ahí unos instrumentos de percusión. Entonces, en base a esto, escribimos el cuento de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, exorcizador, en el Club de los Retos de Dácil, que tiene su base allá en Islas Canarias. Ojalá ya nuestra coordinadora Maite Lacabé esté bien de salud. Y dice, ¡oh! ¡Clap, clap, clap! Se escucha la exclamación de asombro con los aplausos estruendosos al ingresar al escenario el gran divo que encanta multitudes. Con humildad se inclina con la mano derecha en el estómago y el sombrero de copa alta llamado chistera permanece inmóvil pese a la pronunciada inclinación de la cabeza. Impecable su traje de pingüino. Bueno, el por todos así conocido como frac. Destaca el brillo de los zapatos de charol negro en contraste con la camisa blanca almidonada y adornada con una corbata de moño. Cesea el ambiente por el movimiento para sentarse del selecto auditorio que, con gesto casi religioso, acompañado del movimiento oscilatorio de la mano derecha de las damas de alta sociedad para ventilarse con el agobiante inicio de la canícula, ese fenómeno climatológico característico del tiempo de lluvia. Hombres y mujeres de diferentes edades, como en el tiempo de las cortes, salivan, saborean el manjar musical en que esa tarde-noche maravillosa en algún rincón del mundo, en forma simultánea, el solista del momento se acomoda de pie frente al exquisito banco de madera preciosa, afelpado
con terciopelo negro y con finos movimientos de las manos, levanta los dos picos del saco para sentarse y disfrutar la gloria de los celestiales instrumentos musicales. Una serie de percusiones muy ajenos al son musicología, ya que se compone de dos timbales, un bombo, un par de platillos, una corneta y el teclado, una celesta con apariencia de un piano. El intérprete aspira profundo con los ojos cerrados, en un acto de reconexión entre su cuerpo, alma y espíritu con la gran energía de las estrellas. Es el lugar del origen del Hijo del Hombre. Abre los ojos que adquieren un brillo lumínico tan especial que, armonizado con la candorosa sonrisa, expande la inocencia en el auditorio. Esa poderosa facultad legada por el gran hacedor de los universos que pervive en el ejercicio del libre albedrío para conducirse en su personal crecimiento, en el conocimiento compartido, después en la colectividad. Toc, toc, taca, taca, pum, pum, pum. Los primeros sonidos que se expanden y se contraen los tímpanos de los oyentes, que vibran con la misma intensidad, empero con diferentes decodificación al recorrer los nervios al centro neuronal en que se diseñan las imágenes tan disímbolas en cada ser. Una interpretación que se corresponde a los primeros signos de la enseñanza en el vientre materno y los posteriores escenarios en el transcurso de su vida familiar, educativa, laboral y social. El concierto de la magistral magia de las armonías son tan fabulosas que, en un acto reflejo al fortísimo de esta obra musical única, abro los ojos y le veo sentado en un banco de madera con cubierta de un cojín, sus 75 centímetros del cuerpo delgado a sus 7 años, vestido con una playera blanca con tirantes y de algodón, pantaloncillo de mezclilla a la mitad de la espinilla, sus guaraches de llanta y el sombrero de palma con vivos rojos, engalana la sonrisa tan inmensa, tan intensa, que inyecta su energía a dos palos en forma de baquetas. Sonrió y reflexiono. No cabe duda que la mente es poderosa, y por un momento me vi en esa gran sala de conciertos y, sí, fue un déjà vu. Y le digo en voz alta: toca, mi niño, que tu música llene al mundo de la inocente convivencia paradisiaca en paz, y así exorcícese la maldad de la guerra fratricida. Tenemos derecho a vivir en paz y en libertad, sin miedo, como lo que somos, hijos de Dios. Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, México, 2 de julio del 2025. Este fue el cuento con el cual participamos en el Club de los Retos de Dácil, y que ya llegó el nuevo desafío que esperemos mañana lo podamos escribir, crear y entregar. De momento, pues lo que señalamos a los retos de Dácil, que ya la musa de la literatura pues ya está pidiendo que los dacilianos asistamos al gran templo de la palabra para que sea productiva la inspiración. De nuestra parte, pues es cuanto podemos decirles, y que Arcano Radio dejará de emitir la música toda la próxima semana, desde el domingo. Pues descansamos hasta el otro lunes, una semana, 8 o 9 días, porque tenemos que asistir a la Ciudad de México a una consulta médica de mis ojos, que se está bajando muy rápido la vista. Entonces vamos a ver si ya está controlado un poco el azúcar, para que podamos pensar en que se programe
la operación de la vista, porque en uno de los ojos hay catarata, y ver qué es lo que procede. La cita es allá en el Hospital de la Ceguera, un excelente hospital, maravilloso hospital que tiene una gran demanda de Centroamérica, de Sudamérica y de todo el interior de la República. Y también aprovecharemos para visitar nuestra casa, que es el Club de Periodistas de México. Y darle un fuerte abrazo a mi hermano Maurice Salum George y a mi hermana, la hija de Antonio Sáenz de Miera, mi hermana, porque a mí me adoptó desde el 86, cuando el gobierno nos persiguió en la revista Impacto y me dijo, ahí está el escritorio, ahí está tu silla, ahí están los teléfonos, ahí te sientas, para que no te toquen. Y que posteriormente don Mario Vázquez Raña, pues me invitó a participar en el Sol de Mediodía y en ocasiones en el Sol de México para poder defenderme de la persecución gubernamental que se ejerció después de que se apoderaron de Impacto y se lo vendieron al narco. Y que ese protector, ese Torquemada que sufrimos allá en el 85, pues fue ni más ni menos que el director de la CFE y que era el tripulante cerebral de Andrés Manuel López Obrador. Y que, bueno, pues gracias a ese esfuerzo del que ni es tabasqueño ni poblano, porque nació en la frontera cuando su padre iba huyendo por todo el latrocinio que había cometido, bueno, pues no puede entrar a los Estados Unidos porque el expediente es muy amplio, así como el que ya están pues casi afinado es esos 60 expedientes que tienen allá en Nueva York de ese ignoto, que ya no es tan ignoto y que se ha reconocido como el máximo narco de México, Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y no se tarden, porque ya el país está devastado, está destruido. Y pues a ver cuántos logramos sobrevivir y cuántos pues lo veremos desde el astral, cuál va a ser la solución y el castigo, porque esto se castiga, aunque no lo quieran creer. El karma existe, más que nada para esos extranjeros que llegaron a hacer la América en México y que están en Morena, uno de República Dominicana, otros son venezolanos, otros son cubanos mercenarios, otros son incluso de la ETA, de España, y otros pues son lituanos o descendientes de lituana y belga. Así es que ojalá y se logre rescatar rápido México, aunque el señor Trump pues tiene muchos frentes abiertos y Trump es la esperanza de México contra la destrucción de Morena. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del punto geométrico en que se encuentren nuestros queridos arcano visitantes. Y no podemos despedirnos sin antes decirles, pedirles, solicitarles que sean felices. No, no se los pedimos, se los exigimos. ¡Sean felices!